Hola a todos, hoy es martes 26 de agosto de 2025 y nuestro amigo John Helmer está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias por invitarme, Nima. John, déjame empezar con tu nuevo libro. Acabas de publicar un libro en alemán. Aquí está el libro y trata sobre Navalny. Sí, ¿podrías contarnos más sobre ello? ¿De qué trata este libro? Could you elaborate on that? What is this Well, book? And go ahead. just quickly for everybody. Adelante, solo rápidamente para todos. En unos minutos nos vamos a centrar en todas las perversiones de las palabras relacionadas con la guerra. Guerra significa paz. La paz de Trump significa guerra. Niños y pedofilia significan Epstein, pero no significan Gaza. Vamos a hablar en un momento sobre la perversión de las palabras y la política. Este es el último, el tercero de la serie de libros que he escrito sobre la mentira, la profunda mentira sobre el Novichok. Y está escrito en alemán porque la mentira fue en alemán. La mentira de que Alexei Navalny había sido envenenado con Novichok, que su vida había sido salvada en una clínica de Berlín y que luego fue reanimado por la brillante medicina alemana. Revived by brilliant German medicine, and the book tells Y el libro the cuenta la story historia de cómo el gobierno alemán utilizó a Navalny y la mentira del Novichok para preparar al pueblo alemán para la guerra contra Rusia. Su significado en alemán, el complejo Navalny-Novichok, una crónica de una escenificación, de una falsificación, de una fabricación. Es el último de la serie porque el segundo, Larga vida al Novichok, el veneno británico que engañó al mundo, trataba sobre cómo el gobierno británico había utilizado la mentira del Novichok sobre Rusia para allanar el camino hacia la guerra, para preparar la opinión pública, para dominar los medios de comunicación con la narrativa de que Rusia era malvada y estaba atacando en territorio británico. Y la primera fue la historia de los Skripal, los primeros supuestos objetivos de un ataque ruso en suelo británico. De eso trata el libro. Me temo que por el momento solo está en alemán, porque Alemania es ahora mismo el centro del rearme de Europa en una nueva guerra contra Rusia, dirigida por el pequeño canciller Friedrich Merz. Pero los crímenes de mentir y preparar la guerra fueron cometidos por Merkel y el director del BND, Bruno Kahl. Kahl sigue siendo el jefe del BND, y el BND y el régimen de Merz asustan, aterrorizan y reprimen a los lectores alemanes, a los escritores alemanes y a los medios alemanes. Así que ahí está, para quienes queremos ver el final de la historia del Novichok y de la mentira del Novichok. De eso se trata. It's right. The name of the book is right below your name. El nombre del libro está justo debajo de tu nombre. Eso es todo. Sí, cualquiera que quiera comprarlo, que quiera acceder a ese libro, puede comprarlo en Amazon. Bien, John, déjame empezar con lo que ha ocurrido en Rusia. El nuevo ataque con drones a una de las refinerías de petróleo rusas más importantes del sur. Se informó, según lo que hemos visto en las fotos satelitales, que al menos 8 tanques resultaron dañados, 6 de ellos completamente destruidos y 2 parcialmente dañados. ¿Crees que a medida que pasa el tiempo y Donald Trump muestra algún tipo de señal de que no está interesado en la guerra, al menos, pero los europeos están presionando para que continúe, y Ucrania está haciendo todo lo posible para mantener el conflicto? Simplemente están lanzando todo lo que tienen contra Rusia. ¿Qué está pasando? ¿Crees que en Rusia podría surgir un momento Reshnik, que los rusos piensen en responder? Moment comes to the mind of Russians to respond. You've said a lot, and it's a lot worth responding to. Has dicho mucho, y todo merece una respuesta. Así que déjame intentar abordarlo por partes. Ha habido 2 nuevos ataques importantes de drones ucranianos. Uno en Saratov, en el sur, y otro en el norte, en Ust-Luga, el puerto cerca de San Petersburgo, que tuvo como objetivo la planta de licuefacción de gas de Novatek. La importancia de estos ataques es en primer lugar exactamente como has dicho. Es un intento por parte de los ucranianos, junto con los europeos y los estadounidenses, que proporcionan la inteligencia, la localización por satélite, la orientación de los drones y la recopilación de inteligencia aérea necesaria para planificar estos ataques con drones.
Todas esas fuerzas, es decir, Estados Unidos, siguen ahí, librando la guerra contra Rusia. Still there fighting the war against Russia. And what they are intended to do. Y lo que pretenden hacer es dar la impresión de que Rusia está perdiendo la guerra, que existen armas revolucionarias capaces de destruir la ofensiva rusa, para afirmar la apariencia de control o dominio de la escalada en el desarrollo de la guerra. La segunda parte es la que resulta más evidente con el ataque a Novatek. El ataque a Novatek vino por el mar Báltico. No llegó por tierra desde territorio ucraniano. Es una distancia de más de 900 kilómetros y no hay indicios de que los ucranianos, aunque publiciten, especialmente en la prensa estadounidense, su capacidad para hacerlo, realmente lo hayan hecho. Lo que ocurrió fue un ataque por el mar Báltico. What this was a Baltic Sea attack. That means Germany, Eso significa que Alemania, Estonia, quizá Letonia, definitivamente Finlandia y tal vez Suecia estuvieron todas implicadas en la operación de drones de ataque ucranianos en el mar Báltico. Eso supone una escalada significativa en el Báltico por parte de esos estados enemigos. Y repito, Finlandia se está convirtiendo en un estado beligerante activo. No se trata solo del presidente de Finlandia. Stubb, el compañero de golf del presidente Trump, apareciendo en la reunión de la semana pasada con Zelensky en el despacho oval junto a otros europeos. No es solo Stubb apareciendo. Stubb, el golfista, el amigo del señor Trump, es Finlandia actuando ahora dentro de una capacidad de ataque activa de la OTAN. Ahora bien, ambos ataques no tienen absolutamente ninguna relevancia estratégica ni operativa en el curso de la guerra. Lo que pretenden mostrar es que la guerra puede librarse hasta la derrota del bando ruso y hacer parecer que la ofensiva rusa a lo largo de toda la línea de contacto, en la región de Zaporilla, en el norte, alrededor de Sumy, alrededor de Pokrovsk, no necesitamos repasar todos los detalles del movimiento táctico, operativo y estratégico de las fuerzas rusas avanzando hacia el oeste. Lo que nos muestra el mapa de esas operaciones es que Rusia está ganando la guerra. Pero intentemos retroceder un poco, porque nuestros colegas en tu programa suelen hablar de las guerras ganadas, de las guerras que ha ganado Rusia. Has planteado un punto importante. Existe un momento Izium. Hay una derrota decisiva y final del bando enemigo. Ahora bien, esa es realmente una cuestión importante. Hemos señalado el momento Izium como un ataque decisivo que obligaría a los ucranianos a capitular. ¿Existe un momento así ahora? Esa era tu pregunta, ¿verdad? Ahora, mi propia opinión es que la parte rusa está ganando tiempo. Lo explicamos la semana pasada. Lo explicamos como parte del esfuerzo del presidente Putin en Alaska para intentar verificar, sin más ambigüedades de personas como Witkoff o Rubio o cualquiera de los otros estadounidenses que supuestamente informan a Trump, el que toma las decisiones. Sin más dudas, ¿entiende Trump cuál es la estrategia de guerra de Rusia? ¿Entiende cuáles son los términos de negociación? ¿Es posible negociar el fin de esta guerra con Trump sobre la base de la seguridad indivisible? Es decir, Ucrania no puede mantenerse como una plataforma de guerra para el futuro. No se puede permitir eso. Ahora, no necesito repasarlo. Ya has escuchado a varias personas hablar con mucho detalle sobre la extensa entrevista de 54 minutos del ministro de Asuntos Exteriores Lavrov con NBC. Él lo dijo todo. Lo ha dicho muy bien. Y volveré sobre un par de cosas que ha mencionado en un minuto, porque están relacionadas con el momento de Izium. Lo que Rusia tiene ahora mismo es un control indiscutible de la escalada. Lo que entiende de las reuniones en Alaska con Trump es que si Trump no comprende lo que ha escuchado esta vez, ese hombre nunca lo entenderá. Nunca. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardará la parte rusa en calcular que cuando Trump dice paz, en realidad quiere decir guerra? When Trump says peace, he means war. When Trump says, I'm going to change the name of the... Cuando Trump dice, voy a cambiar el nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra, cuando la señora Trump presenta una carta al presidente Putin
describiendo el crimen de secuestrar niños. No exactamente, no lo dijo en la carta, pero la intención era decir que la parte rusa está secuestrando niños de Ucrania. Cuando el amor por los niños por parte de la familia Trump en realidad significa pedofilia en los altos círculos de Estados Unidos y de Israel. Podemos volver a eso también. Las palabras siempre se invierten. ¿En qué momento reconoce la estrategia rusa que lo que dice la parte estadounidense es una mentira? Significa lo contrario. Ahora, el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, dijo algo muy interesante. Estoy buscando el texto. Said something very interesting. I'm looking around for the text. During the interview with NBC, Durante la entrevista con NBC, Lavrov tuvo que lidiar con una corresponsal de NBC que no estaba escuchando lo que él tenía que decir y tuvo que seguir diciéndole, tan educadamente como pudo, escuche lo que estoy diciendo. Dijo lo siguiente, que es muy interesante. Ella le preguntó, si realmente están interesados en la paz, ¿por qué están bombardeando sin piedad a civiles en Ucrania y a una fábrica estadounidense en Ucrania? Esto es lo que respondió. Se trata de una fábrica supuestamente en la frontera húngara de Ucrania, es decir, en el oeste. Lavrov dijo, si usted cree que el hecho de que haya capital estadounidense en una empresa que se utiliza para producir armas para matar rusos, y cree que, sea estadounidense, húngaro o de cualquier otro, eso da impunidad a quienes fabrican armas para matarnos, yo no lo creo, dice Lavrov. I don't think so, says Lavrov. I don't think this is fair. This is a kind of... No creo que esto sea justo. Esto es una especie de, yo diría, imperialismo. Ahora, llevo muchos años escuchando al señor Lavrov. No le he oído decir imperialismo a un estadounidense desde hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo ha hecho. Ahora, ¿a qué se refiere? Se refiere al imperialismo, que si alguno de ellos, Estados Unidos, los otros aliados de la OTAN que acabamos de mencionar, Estonia y el mar Báltico, Finlandia y el Golfo de Finlandia, y así sucesivamente, si los británicos en el Mar Negro y así sucesivamente, si cualquiera de ellos piensa que poner capital, poner fábricas, poner armas en Ucrania para matar rusos en el futuro es permisible, es negociable, está equivocado. is permissible, is negotiable, it's wrong. But Trump used a bigger word, imperialism. Pero Trump usó una palabra más grande, imperialismo. ¿De acuerdo? Ahora, eso te dice que hay una comprensión genuina, de la que no se habla a menudo en TASS o en RIA Novosti, y desde luego no en RT, de que los rusos que dirigen esta guerra entienden que es una guerra larga, no corta. Una guerra imperialista contra Rusia. Y esta es su etapa actual. Ya hemos hablado de esto antes, Nima. Y muchos de tus colegas y yo estamos totalmente de acuerdo. Fechamos el inicio de la guerra imperial contra Rusia de manera ligeramente diferente. Algunos de nuestros colegas la sitúan en el 91, yo la sitúo en los años 30. El intento de destruir la Unión Soviética siempre ha sido la política de Estados Unidos. Es una guerra de imperio. Ahora bien, no se puede luchar contra el imperio rápidamente. Now, you can't fight the empire quickly. There's no Oreshnik moment. No existe un momento de racionamiento en el que se dispare un arma capaz de decapitar al imperio. No es posible. Es una ilusión. Así que, volviendo al tema, si Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, está explicando muy bien a una cadena estadounidense cuáles son los objetivos rusos, cuáles son las posiciones de negociación rusas, llama a la guerra imperialismo y advierte, no penséis que podéis tener garantías de seguridad, el desarrollo de un aparato de defensa, la creación de fábricas de drones para matar rusos en el futuro. No penséis que podéis tener más guerra más adelante sobre la base de un alto el fuego y una reunión con Zelensky ahora. Imposible. Bien, pero si esta es una guerra imperialista, ¿cómo puede haber un final para ella? La teoría del imperialismo es de larga data. El imperio estadounidense no está a punto de derrumbarse bajo un Oreshnik. Lo que la parte rusa entiende entonces es que hay que negociar con el presente. La oportunidad es que se puede hacer que Trump entienda, no que puede ganar la guerra en Ucrania, sino que puede protegerse de no perderla. Este es un capítulo en el que cuando dice paz quiere decir guerra.
Cuando dice Departamento de Defensa, en ora, ein Freitag den Imperiumstab in you. Su objetivo, Verbigebords in Brales Tagira. Ese ser per Smith it's the has, separat, Freisen Kuthi the strength. As well as politically. For the time being, he can run with this. Por el momento, puede seguir adelante con esta política de pseudopaz y prácticamente no está teniendo ningún efecto en sus encuestas. No le está ganando votos, no le está haciendo perder votos. Pero si perdiera Ucrania, eso sí sería grave. Así que ha ideado una fórmula ingeniosa. En cuanto a imperios, no es nada original. Los romanos la tenían, los griegos la tenían. No hay nada original. Los bizantinos la tenían. Todos lo han intentado. Haces que la gente a la que proteges te pague por protegerla. Es una extorsión, un chantaje. Es criminal. Implica soborno y fuerza para que tus amigos te paguen por protegerlos de ti mismo. Pay you to protect them from you. Okay? It's a shakedown. And Trump has simply brought. Es una extorsión. Y Trump simplemente ha traído, con personas como Ditkov, Lutnick, Bessent y todas sus familias en segundo plano, la mayor extorsión de miles de millones de dólares que jamás se haya intentado, simplemente en términos de dinero. Primero, soborno. Luego, fraude. Diversos tipos de chantaje. Así es como actúan. No les importa si ganan o pierden la guerra. Así que pagarán a los ucranianos a través de los alemanes y los europeos para mantener la guerra en marcha. Así que, volviendo a tu última pregunta, estos son ataques para demostrar capacidad de hacer la guerra a largo plazo, lo que enriquecerá a la familia Trump y a sus socios, mantendrá la guerra en marcha y se llamará paz sin que sea una derrota de los rusos. Without it being a defeat of the Russians. Now, as Lavrov said. Ahora bien, como dijo Lavrov, ¿cómo luchamos contra eso? No le dijo a NBC cómo se combate, pero tú haces la pregunta. ¿Se puede combatir disparando un Iskander o varios Iskander? Bueno, eso es un arma de decapitación. Es una muy inusual. Debería disuadir a los alemanes, a todos los que estén dentro del alcance, ciertamente a los finlandeses, los estonios, los letones, los alemanes, y así sucesivamente. Si no los disuade, no tiene mucho sentido dispararla ahora. En segundo lugar, todos los objetivos que forman parte de la maquinaria de guerra ucraniano-estadounidense, fabricación de drones y demás, pueden ser alcanzados y destruidos por armas rusas existentes, que son más baratas. Y eso lo que se está utilizando. Así que la cuestión de la decapitación aún no se plantea. John, no sé si viste el artículo en Político que dice que los expertos temen 5 guerras. Y hablan de que en los próximos 5 años podría haber 5 guerras. Y una de ellas es Rusia contra la OTAN en los países bálticos. Sí, esa es la primera que mencionan. Y si miras la lista, ves India contra Pakistán, China y Taiwán, India y China. Sí, bueno, eso es una tontería. Corea del Norte y Corea del Sur. De alguna manera sabemos que India le dijo que no a Estados Unidos. Van a comprar petróleo ruso, energía rusa. No les importa eso. Pero cuando se trata de este tipo de lista que están preparando, ¿crees que vamos a tener, de alguna manera, no sé, cómo ves a Donald Trump y su administración en este panorama que nos dibuja político? Donald Trump y su administración forman parte de este panorama, porque me da la impresión de que el establishment está buscando algún tipo de conflicto, está detrás de algún tipo de conflicto en estas regiones. Well, that's true. I don't think. Bueno, eso es cierto. No sé absolutamente nada sobre Político. Casi nunca lo leo. Nadie que esté escuchando necesita leer Político para entender lo que está haciendo la administración Trump. Por lo que dices, se olvidaron de la guerra Irán-Israel, ¿verdad? Se olvidaron de la guerra árabe-israelí. Se olvidaron de la guerra entre Tailandia y Camboya. Convenientemente, se olvidaron de todas las llamadas guerras por las que Trump se autodenomina pacificador para poder optar al Premio Nobel de la Paz. Pongámoslo así, cuando los imperios luchan, hay muchas pequeñas guerras en la periferia porque la gran guerra costosa, ahora, con armamento nuclear, puede destruir a todos.
you have proxy wars and Así que tienes esas guerras por poderes y guerras de plataformas geográficas limitadas, que es lo que tenemos en la guerra en Europa contra Rusia. Y eso es lo que es. Se desarrolla en la plataforma ucraniana. Por el momento, la estrategia de negociación de Rusia consiste en ver si puede crear alguna combinación de incentivos para los estadounidenses y de disuasión para que los estadounidenses se retiren de esa plataforma antes de que la parte rusa destruya la plataforma como plataforma activa de guerra. Eso aún no ha sucedido del todo. Está ocurriendo lentamente. En cuanto a la guerra entre Irán e Israel, ya hemos hablado de esto, y entendemos que fueron los israelíes quienes pidieron el alto el fuego. Habían empezado a quedarse sin defensa antiaérea. Necesitaban una combinación de dinero, reabastecimiento y demás, y necesitaban tiempo para reconstruirse, mientras que Irán también necesitaba tiempo para reconstruirse y reconfigurar sus defensas, en cooperación especialmente con Rusia. También hemos hablado de cómo eso podría extenderse a Azerbaiyán y Armenia, pero no tiene fin, ya sea que vayamos a los Balcanes y observemos la guerra que se está fomentando, casi no por primera vez, entre Serbia y los kosovares. Luego vamos al Lejano Oriente y observamos la presión sobre China. Y no olvidemos que como preludio a los combates terrestres o a la guerra propiamente dicha, existe la guerra económica. Y eso está muy activo entre, como dijiste, tenemos una lista de guerras. Y lo que pensamos es que el subsecretario de Defensa para Políticas del Pentágono, Elbridge Colby, junto con su socio comercial, ha expuesto un sistema o una secuencia de guerras para que Estados Unidos pueda beneficiarse de cada una por separado, pero sin sobrepasar su capacidad de combate, porque el principio es ganar dinero mientras podamos, pero nunca mostrar que podemos perder. Así que desde el punto de vista de Colby, tenemos que secuenciar las guerras según nuestros compromisos. Así siempre damos la impresión de estar ganando, porque eso forma parte de nuestro sistema de extorsión. No puedes extorsionar a personas que ya no te temen. Si una combinación de defensas aéreas rusas, indias, chinas, iraníes y yemeníes demostrara ser mucho más eficaz y barata que el llamado sistema Patriot, en el que confían Israel y Estados Unidos, y Trump no deja de proclamar lo valioso que es el Patriot, ¿quién lo comprarías? Un imperio no puede extorsionar a la gente salvo a través del miedo. Así es como funciona. Y por el momento, Trump parece pensar y estar convencido de que tiene éxito en esta extorsión. Y sus compinches en la extorsión, sus recaudadores, sus consiglieri, en términos de la mafia, Vitkov, Lutnik y Besant, estas personas han estado muy ocupadas recaudando y están mintiendo descaradamente sobre su éxito. Pero eso es lo que haces si eres un recaudador de sobornos. Dices, hemos conseguido grandes concesiones de Putin. No fracasamos. No estamos perdiendo esta guerra. Estamos ganando. Bueno, lo que quieren decir es que nuestro bolsillo trasero está ganando. John, J.D. Vance in his latest interview said that John J.D. Vance dijo en su última entrevista que cree que la guerra en Ucrania continuará al menos durante los próximos 6 meses. Pero, ¿crees que vamos a tener nuevos conflictos en los países bálticos? No me refiero a la situación actual, sino a algún tipo de escalada que ocurra mientras el conflicto en Ucrania sigue en marcha. Sería una escalada de un tipo que nunca hemos visto antes. ¿Nos dirigimos hacia ese momento? Are we heading toward that moment? No, creo que ya hemos tenido una escalada. Después de todo, el ataque al gasoducto Nord Stream fue una operación combinada de la OTAN y Ucrania. Y que los fiscales alemanes persigan a los ucranianos como culpables es en parte una distracción y en parte cierto. El único perdedor en esta nueva forma de fabricación alemana es Seymour Hersh, que hizo una fortuna considerable contando una historia diferente. El Báltico ha sido una zona de guerra activa desde el punto de vista polaco, alemán, finlandés y de la OTAN.
Realizan ejercicios con escenarios agresivos todo el tiempo. Y tú y tus colegas habéis hecho referencia a esas declaraciones de un general estadounidense, cuyo nombre he olvidado, sugiriendo que uno de los escenarios sería eliminar Kaliningrado, si no me equivoco. Kaliningrad, if I'm not mistaken. This sort of aggressive talk associated Este tipo de discurso agresivo, asociado al ejercicio constante de intenciones agresivas, junto con los despliegues de tropas alemanas y de otros países en Lituania, Letonia, Estonia, y el aumento de los compromisos de la OTAN para armar a esos estados, significa acción. Y sí, es una escalada, y sí, la parte rusa lo percibe. ¿Y qué sería sensato? Quiero decir, sé que mucha gente quiere escuchar este podcast y marcharse pensando, nuestro bando está ganando y todo terminará en unos meses. La guerra de imperios va más allá de nuestra vida, ¿de acuerdo? La guerra de imperios lleva muchísimo tiempo, y los políticos, nuestros líderes, incluso aquellos en los que confiamos, y no hay demasiados, digamos, lo entienden y no pueden pedir fácilmente a un país que sacrifique tanto por un futuro a tan largo plazo. ask a country to sacrifice for such long-term future. The normal thing is to say we will handle that conflict. Lo normal es decir, nos ocuparemos de ese conflicto, cerraremos ese conflicto. Y desde el punto de vista ruso, todavía existe esta creencia subyacente de que se puede disuadir a Trump de perder. Y si él puede entenderlo, se le pueden dar algunas victorias de relaciones públicas a cambio de concesiones. Ahora bien, ¿por qué la visión rusa sobre esto es diferente de la occidental? Acabamos de ver al presidente coreano, ¿cómo se llama? Yoon Suk-yeol, que estuvo en la Casa Blanca esta semana. Fue un ejercicio maravilloso de soborno. Es decir, ahí lo tienes. Este es un presidente relativamente nuevo que se enfrenta a una amenaza de extorsión al estilo Trump en un tuit justo antes de llegar. ¿Y qué anuncia? Tengo los papeles aquí. Los estoy buscando. Anuncia una compra de $30,000 millones, si no me equivoco, de Korean Air a Boeing. Bien, comisión normal del tipo Vitkov, del tipo Lutnick, 3%. El señor 3%. El 3% de $30,000 millones son 1,000 millones, si mis cálculos son correctos. Es muchísimo dinero que los coreanos acaban de desembolsar para los estadounidenses. Y todo es para que Trump esté contento y no pierda. Así que, si los coreanos pueden hacerlo, ¿por qué no puede hacerlo todo el mundo? Bueno, la respuesta es que los rusos pueden hacerlo, pero los canadienses no. Mark Carney, el primer ministro que luchó en unas elecciones, ganó un partido, ganó unas elecciones, obtuvo el poder en Canadá y luchó por la soberanía canadiense contra Trump, cae en todos los temas. Ese hombre es un mentiroso. Ese hombre demuestra que algunos estados vasallos no aprenden la lección coreana. Bien, ¿con qué puede Carney sobornar a Estados Unidos? What can Carney bribe the United States with? He drops retaliatory tariffs. Él elimina los aranceles de represalia, y los canadienses son compensados por Trump, quien dice, me gusta el señor Carney. Esto en realidad son solo muestras muy limitadas de diferentes países adoptando distintas posturas sobre cómo lidiar con el nivel de chantaje y extorsión de Trump. Si respondo a la pregunta, cada uno de estos estados bálticos va a hacer lo mismo, algunos con más éxito que otros. ¿Hace esto alguna diferencia en la estrategia rusa? No, realmente no, porque ya hemos escuchado a Lavrov. Nos enfrentamos al imperio, dice. Si crees que puedes poner un dron, una fábrica de drones u otra base de drones ucraniana en la costa finlandesa, en la costa estonia, y luego lanzarlos contra nosotros, iremos a por vosotros. Tarde o temprano os atacaremos. Y vuestra protección del artículo 5 de la OTAN no estará ahí cuando lo hagamos. Pero no puedes decir eso. Quiero decir, es fácil en un podcast, lo decimos. Los rusos no tienen que decirlo. Donald Trump was talking about denuclearization. Donald Trump estaba hablando sobre la desnuclearización y sobre involucrar a Rusia y China. No sé, en la situación actual en la que estamos, si Estados Unidos siquiera podría hablar de estos temas. Literalmente están enfrentándose a China, India, Brasil, a quien sea, a todos. Y están librando una guerra contra Rusia en Ucrania. Y él está hablando de desnuclearización.
¿Crees que se está preparando, que quiere hacer algo para prepararse para ese momento y hablar de ello? ¿O simplemente está lanzando algo de lo que no le importa? Antes de ir a tu respuesta, esto es lo que dijo Donald Trump. Before going to your response, here is what Donald Trump said. Okay. De acuerdo. Lo que intento hacer con Rusia y con China es la desnuclearización. Y es muy importante. Una de las cosas que hablé con el presidente Putin el otro día no fue solo eso, también fueron otras cosas. Y creo que la desnuclearización es un objetivo muy grande. Pero Rusia está dispuesta a hacerlo y creo que China también estará dispuesta. No podemos permitir que las armas nucleares se proliferen. Tenemos que detener las armas nucleares. El poder es demasiado grande. ¿Puedo aclarar algo? Eso es lo que él estaba diciendo en la reunión con el presidente de Corea del Sur. Yeah. Sí, Okay. Look, Vale, mirad, espero que todos puedan ver de lo que es capaz este hombre y de lo que no es capaz. Lo ha entendido. Mirad, tenemos que recordarlo todo tan cuidadosamente. Hace unas semanas tenía alto el fuego en la cabeza. Alto el fuego. Luego llegó a la idea, después de Alaska, de garantías de seguridad y un acuerdo de paz, mejor que un alto el fuego. Un acuerdo de paz con garantías de seguridad. ¿De acuerdo? Se le quedó esa frase en la cabeza. Luego se reunió con Merz, que no paraba de decir, alto el fuego, alto el fuego, alto el fuego. Y Zelensky, que insistía, tienes que reunirte conmigo. Putin tiene que reunirse conmigo. Así que Trump dice que tiene que haber una reunión entre Putin y Zelensky y que quizá él vaya si quieren que vaya, porque le necesitan. Así que eso es lo que tiene en la cabeza. Este hombre es capaz de decir solo una frase, un eslogan a la vez. Ahora bien, lo que quiso decir en la reunión con el presidente surcoreano fue la desnuclearización de Corea del Norte. Nada más. No está hablando de la desnuclearización de las fuerzas estadounidenses en Japón, Corea del Sur y alrededor de China. Y realmente no está preparado para conversaciones sobre desarme nuclear de tipo estratégico con China y con Rusia. No hay nada sobre la mesa. Volvamos atrás. Quiero decir, el hombre tiene un eslogan sencillo y dijo, volvamos a lo que Lavrov dijo a la NBC. Dices, él dijo, ¿quieres que el presidente Putin se reúna con el señor Zelensky, el gobernante de facto del régimen? Bien, hemos dicho, eso es estupendo, lo haremos. We've said, that's terrific, we'll do that. But two qualifications. One is, Pero dos matices. Uno es que debemos tener una comprensión clara de lo que vamos a acordar. Sabemos que el señor Zelensky es un buen actor. Sabemos que le gustan las obras de teatro. Puede saltar de un lado a otro con varios órganos sobre pianos. Pero tenemos que prepararnos. Así que Lavrov nos recuerda que en la última ronda de Estambul se acordó que habría 3 grupos de trabajo. Lavrov lo repitió con Rubio: militar, diplomático, humanitario. Y anteayer le recordó a NBC, no es que esa mujer sea capaz de recordarlo, que no ha habido ningún acuerdo sobre los grupos de trabajo para finalizar los términos del acuerdo que puedan tener los dos presidentes. Así que ahí nos está avanzando. ¿Y qué pasa entonces con Corea? There's nothing moving there. What about Korea then? Well, let me read. Bien, permítanme leerles lo que dijo la responsable de política asiática más seria, la más seria y clara, de la RPDC, Corea del Norte. Se trata de Kim Yo-jong, la hermana del líder de Corea del Norte. Ella es la portavoz más dura y clara de la política coreana. Dijo, Kim Yo-jong. Sí, Kim Yo-jong es la hermana. Kim Jong-un es su hermano. Ella dice, Lee Jae-myung no es el tipo de hombre que cambiará el curso de la historia. Llamó a Corea del Sur un perro fiel de Washington, acusó a Lee de hablar disparates y dijo que su gobierno mantiene, cito, una apestosa naturaleza de confrontación envuelta en un manto de paz. Ahora, ella no dijo eso sobre Trump, pero el significado se aplica. El eslogan de desnuclearización que escuchaste decir a Trump frente al presidente surcoreano es el eslogan que se le metió en la cabeza como base para lograr la paz, según él, entre Corea del Sur y Corea del Norte. Solo que no es así. No es así.
Es una naturaleza apestosa de confrontación envuelta en un envoltorio de paz. Bueno, eso lo describe todo. ¿Quién en nuestra audiencia no está de acuerdo en que eso describe todo lo que Trump ofrece en todos esos frentes de guerra? ¿Hay alguien ahí fuera que piense que no es una confrontación apestosa envuelta en un envoltorio de paz? John, do you think that Donald Trump John, ¿crees que Donald Trump, dijiste que la palabra alto el fuego de alguna manera desapareció de la retórica por parte del presidente de Estados Unidos y su administración? ¿Qué hay de la reunión con Zelensky? ¿Quién es Zelensky? ¿Crees que vimos la respuesta del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov? Dijo que consideran a Zelensky como el presidente de facto de Ucrania. Sí, eso es lo que dijo. Sí, pero puso una especie de condiciones previas antes de acudir a esa reunión. Sí, creo que ninguna de esas condiciones sería aceptada por Zelensky ni por las personas que lo respaldan. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Parece que eso significa que la reunión nunca ocurrirá y que Donald Trump no puede hacer nada al respecto porque Zelensky está presionando por ello. ¿Los europeos apoyan a Zelensky y Rusia no está interesada en eso? No lo sé. Donald Trump va a renunciar a lo que estaba pidiendo. is Donald Trump going to give up on what he was asking for? Well, Bueno, creo que lo has caracterizado exactamente de forma correcta. La verdadera cuestión es que hubo un alto el fuego como una especie de trampa. Los europeos y Zelensky esperaban que Rusia dijera que no, por razones bastante obvias, y dijeron que solo podían discutir en preparación para un acuerdo sobre los términos. No puede haber un alto el fuego sin un acuerdo de paz. De lo contrario, los altos el fuego, incluso Trump entendió ese mensaje. Así que la trampa que se creó para mantener la guerra en marcha, pero haciendo que parezca que Putin es el responsable de bloquearla, fue el alto el fuego. Eso ya no existe, aunque Merz siguió intentándolo el lunes pasado. Ahora, la idea de una reunión con Zelensky ha sido aceptada por Putin, siempre que esté bien preparada. Pero no hay señales de ninguna preparación, ni siquiera de acuerdo sobre la preparación. Lo que nos lleva de nuevo a la cuestión de cuáles son los términos, los 22 términos que el general Kellogg acordó con los estados europeos y los 33 puntos que la parte rusa aceptó en Estambul o presentó. Luego han sido desglosados, acortados, simplificados y puestos en una secuencia. Todo esto hace que el cable trampa ya no active nada. Así que llegamos a la pregunta que planteaste. ¿A qué se refiere J.D. Vance con una guerra que continúa durante 6 meses? ¿Y qué va a hacer al respecto si continúa? Bueno, hemos escuchado a Trump decir, mira, 2 o 3 semanas aquí, 2 o 3 semanas allá, y luego nos ponemos serios. Esto nos remite a las amenazas de Lindsey Graham de sanciones demoledoras de la edad de piedra contra China, India, Estados Unidos y así sucesivamente. No me faltan palabras. Simplemente digo que ellos sí se quedan sin palabras. Siguen repitiendo fórmulas para mantener la guerra en marcha, de modo que nadie parezca perderla, y quienes la dirigen sigan obteniendo beneficios. Los que pierden la guerra son los ucranianos que pierden la vida, los rusos que pierden la vida. Ellos son los perdedores de esta guerra. Pero las líneas rojas ya ni siquiera son creíbles. Pero volvamos a otro problema. Por eso estamos aquí haciendo un podcast. Creemos que la evidencia indica que Rusia ha ganado la guerra, que la plataforma ucraniana ha sido destruida como futura base para atacar a Rusia, que Rusia finalmente, después del golpe de Estado de 2014, después de la guerra civil en Ucrania que costó la vida a más de 18,000 personas en Donbass y así sucesivamente, después de todo eso, Rusia, finalmente, utilizando la fórmula de una operación militar especial, ha destruido esa capacidad. En el proceso, ha demostrado que puede destruir cualquier arma que Estados Unidos y la OTAN puedan desplegar.
¿De acuerdo? Eso es lo que creemos que hemos alcanzado. Pero la otra parte le dice a diario a sus electores que están ganando la guerra. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿verdad? Entramos con un ataque con drones en Saratov y un ataque con drones de Novatek en Ust-Luga. Novatek drone attack. The other side keeps saying, we've got a game changer. La otra parte sigue diciendo, tenemos un elemento decisivo. Los ucranianos pueden construir su flamingo. Y la parte rusa dice, y esto me lo contó una fuente, que los astutos Hockley han conseguido fabricar el Aggregat 4, que era el cohete de largo alcance C-2 de Hitler. Los rusos sienten desprecio, un desprecio serio y profesional, por lo que los ucranianos llaman su flamingo, su dron de ataque de 2.000 kilómetros. Así que la parte rusa está segura de que puede mantener el control de la escalada, pero no puede ganar una guerra de propaganda. Así que aquí estamos, intentando lidiar con el hecho de que la otra parte dice, estamos ganando, y nosotros decimos, estáis perdiendo. Los hechos sobre el terreno lo demuestran. La otra parte dice que hay nuevos hechos sobre el terreno. The other side says there are new facts on the ground. Then the other side says President Trump is really... Luego, la otra parte dice que el presidente Trump realmente va a aplicar la presión final sobre Putin para forzar concesiones. Y así seguimos, una y otra vez. Esto no hace que los podcasts sean agradables. No hace que las audiencias estén contentas. Simplemente es una forma de decir que cuando las palabras significan lo contrario de los hechos. Y lo contrario de los hechos no es políticamente unánime en los países de la OTAN. ¿Quién no cree que el Novichok es un arma química rusa maligna que se usó contra el pobre Navalny, el pobre Skripal y la pobre Dawn Sturgis en Inglaterra? ¿Quién no lo cree? Bueno, somos una docena de personas que hemos pasado todos estos años demostrando que no ocurrió, pero no contamos. The word Novichok means Putin kills. La palabra Novichok significa Putin mata. Y no es una vergüenza, no es un fracaso político para la parte rusa, la parte china, la india, la brasileña, la sudafricana, la alianza con Irán y la RPDC. No es nuestro fracaso que el mundo no nos crea, es que el mundo no cuenta. Ya no puede infligir su guerra. Eso es lo que demuestra la guerra rusa. Incluso los hutíes demuestran que pueden destruir 2 puertos principales en Israel, Ashkelon y Eilat. Sí, no alcanzan el aeropuerto Ben Gurion cada vez que lanzan. Quizá hacen un agujero que es fácil de reparar. Pero incluso un pequeño grupo de árabes como los de Yemen, bajo un inmenso ataque británico, estadounidense e israelí, puede infligir un daño a una escala contra el enemigo que supera la capacidad de imaginación de cualquiera. Bien, así que la guerra de propaganda la están ganando ambos bandos, pero eso no cuenta. Lo que cuenta es la fuerza. Lo que cuenta es el dinero. Y tarde o temprano, la alianza de Rusia, China e India podrá demostrar que la extorsión es una operación de soborno a muy corto plazo. Grande, según los estándares estadounidenses, pero no más exitosa que el uso de sobornos y armas por parte de Biden y demás en la plataforma. Así que intento decir algo que pueda ser realista y optimista para nuestra audiencia, al mismo tiempo que debemos aceptar que, digamos lo que digamos, la otra parte lo convertirá en su contrario. The other side will turn into reverse. John, I think something when you talk John, creo que cuando hablas de desnuclearización, está relacionado con lo que ocurre en Corea del Norte. Creo que Rusia no estaría de acuerdo con Donald Trump en entrar en Corea del Norte, porque Corea del Norte es de alguna manera una especie de contrapeso para Rusia. Rusia está en contra de Estados Unidos, Corea del Norte está en contra de Europa. Es una especie de equilibrio en términos de armas nucleares, ¿sabes de lo que hablo? Rusia incorporó a Corea del Norte para tener un estado armado nuclearmente como parte de un acuerdo estratégico entre ambos países. Es muy importante para Rusia, para el futuro de lo que ocurre en esa región. Y cuando Donald Trump habla de desnuclearización, no está hablando de los europeos en absoluto. Está hablando de Estados Unidos junto con Rusia. Hasta donde yo sé, no hemos oído nada de Vladimir Putin sobre desnuclearización.
Ningún tipo de conversación que pudiera haber ocurrido en los últimos 6 meses. any sort of talk No hemos oído nada al respecto. in the last 6 months. We haven't heard anything about it. No abismo. Yeah. And he's Sí, somehow- y de alguna manera está argumentando que Putin estuvo de acuerdo con eso. ¿Tú crees que Rusia, cómo lo vería Rusia si Donald Trump toma ese rumbo hacia Kim Jong-un para hablar sobre armas nucleares? nuclear weapons? Pardon me. It seems to Perdóneme. Me parece que la política rusa de larga data es preocuparse por los conflictos nucleares en sus fronteras porque la radiación cruza la línea, ¿no es así? Rusia nunca ha estado satisfecha con la proliferación de armas nucleares en la India y Pakistán. Tampoco está contenta con la proliferación de armas nucleares israelíes acercándose a Irán. Por eso ahora adopta una postura más protectora hacia Irán que antes. Y considerando que podría haber una base para mantener un programa nuclear iraní sin armas nucleares. Esa ha sido la postura de Putin, y podemos debatirlo, pero quizá ahora no sea el momento. En cuanto a los norcoreanos, ya han pasado a otro nivel. The North Koreans, they've graduated. And once they've graduated, they also have the Una vez que se han graduado, también tienen la capacidad de sistemas de entrega, algunos de muy largo alcance. Ahora pueden alcanzar Estados Unidos. Y desde luego pueden apuntar a Japón si Japón se convierte aún más en una plataforma de combate, como pretende la administración Trump, y si Corea del Sur sigue siendo una plataforma de combate. Tengamos en cuenta lo que Trump ya ha estado amenazando con hacer. Quiere comprar el territorio de las bases estadounidenses en territorio surcoreano. Por eso los norcoreanos han dicho, por eso Kim Yo-jong ha dicho, que no hay mucho en el soborno del señor Lee. Todavía se enfrenta a una expansión de la plataforma surcoreana. Así que desde el punto de vista ruso, la desnuclearización solo puede ser indivisible. Todos o nadie en absoluto. Everybody or nobody at all. Everybody in each of these balances you just mentioned. Todos en cada uno de estos equilibrios que acabas de mencionar, Nima, tienen que actuar entre sí para que la seguridad mutua esté asegurada. No creo que esté explicando nada muy complicado aquí. Así que, en la medida en que los estadounidenses no tienen ninguna intención de lograr una verdadera conciliación entre Corea del Sur y Corea del Norte, la desnuclearización no es más que un nuevo eslogan en la cabeza de Trump. Por lo tanto, la actitud rusa no es insultar a Trump, ni decir nada como lo que yo estoy diciendo, ni mostrar, entre comillas, falta de respeto hacia Trump. En cambio, apoyan la idea de que hay que empujarlo en la dirección de temer perder otra guerra. Y si quiere atribuirse el mérito de una paz falsa entre Tailandia y Camboya, o entre Congo y Ruanda, que lo haga, porque es falso. And Rwanda, let him, because it's fake. What's not fake is the conflict between Lo que no es falso es el conflicto entre una potencia nuclear como Israel e Irán, y todos los demás de los que estamos hablando. Así que les insto a todos a no hablar en círculos, ni aceptar que las palabras hayan perdido su significado. Y el presidente, que la mayoría de las veces no entiende el significado de las palabras que utiliza. Si a eso le sumas algunos delincuentes consumados, artistas de la extorsión como Stephen Bitkoff y Howard Lutnick. Estos son artistas de la extorsión, son sobornadores, y por lo tanto mienten descaradamente. La cuestión es si los sobornas, esto es para desviarme un poco de tu pregunta. Supón que los sobornas, ¿qué es lo que ha hecho Pakistán? Suppose you bribe them, which is what Pakistan's done. And that's the job of Kirill Dmitriev. Y ese es el trabajo de Kirill Dmitriev, el emisario especial para las relaciones económicas de Estados Unidos. Su trabajo consiste en repartir sobornos, de manera similar a como el presidente surcoreano acaba de entregar un soborno a través de Boeing. La parte rusa ha ideado algo parecido. El problema con los estadounidenses, y es un problema serio, es que aceptan el soborno, pero luego no cumplen. La parte rusa sabía eso sobre Hillary Clinton. Ya he contado esa historia aquí antes, cuando ella aceptó el soborno, varios millones, para asegurarse de que GM vendiera Opel a una combinación de Alemania y Rusia. Y ella aceptó el dinero y luego incumplió el acuerdo.
Por eso existe un método particular de soborno ruso que garantiza que la otra parte cumpla. That the other side delivers. And it's not just the money. It's the fear. Y no se trata solo del dinero, es el miedo. No voy a dar más detalles sobre el método ruso de pagar sobornos y asegurarse de que la otra parte cumpla, porque el lado ruso ha aprendido fundamentalmente. Puedes sobornar a los estadounidenses, pero no cumplen. Entonces, ¿cómo haces que cumplan ahora? Si los coreanos dicen que construirán más barcos, que comprarán más aviones, que Hyundai invertirá varios cientos de millones de dólares en Estados Unidos, van a poner su dinero en manos de Estados Unidos y esperar lo mejor. Bueno, no creo que los chinos, los indios y los rusos estén en posición de decir, esperamos lo mejor, porque esperar lo mejor no es un enfoque que se adopte con un imperio en guerra. An approach you take with an empire fighting a war. And maybe it's not the right moment, but we began Y quizá no sea el momento adecuado, pero empezamos con esta idea que Trump planteó en su reunión con el presidente de Corea sobre cambiar el nombre del Pentágono. ¿Por qué importa eso? ¿Por qué es importante? Bueno, déjame contarte. Yo solía trabajar en el antiguo edificio de oficinas ejecutivas. Era ese precioso edificio del siglo XIX, de estilo tarta nupcial, junto a la Casa Blanca. Era el antiguo Departamento de Guerra. Ahí es donde el imperio original de Estados Unidos se expandió por la guerra en el Caribe y en Filipinas. Y tiene unas oficinas preciosas en cada esquina del edificio, por las que los funcionarios de una nueva administración luchaban encarnizadamente porque son tan majestuosas. Techos altos, vistas hermosas. so grand, ceilings tall, they're beautiful views. I've also been in the old Ministry of War. También he estado en el antiguo Ministerio de la Guerra en Londres. El Ministerio de la Guerra en Londres, ahora es el Royal Automobile Club. El Royal Automobile Club en Pall Mall es, o era, el Ministerio de la Guerra que luchó en la Guerra de los Bóeres, por ejemplo. Por supuesto, estos son edificios hermosos. Créeme, Believe me. ¿qué tiene que ver un edificio hermoso con una oficina del Ministerio de la Guerra? Respuesta: a la gente le encanta la guerra. Estas son personas que quieren beneficiarse de la guerra. Quieren decorar sus cortinas con oro y disfrutar de las vistas desde la esquina. Así es como funciona. Cuando renombras algo como Ministerio de la Guerra y no Ministerio de Defensa, estás celebrando la guerra. Y la gente no hace eso. You are celebrating war. And people don't do that. I mean, boys and people who read, teenage. Quiero decir, los chicos y las personas que leen, adolescentes o niños pequeños que juegan a videojuegos, pueden celebrar una guerra de ese tipo. Pero los verdaderos amantes de la guerra quieren ganar dinero y no quieren morir. Así que existen estos edificios llamados el Ministerio de la Guerra. Bueno, ese es un símbolo que debemos tomar en serio cuando Trump explica cómo ganamos la Primera Guerra Mundial. Ganamos la Segunda Guerra Mundial. Es incorrecto llamar al Pentágono el Departamento de Defensa. Es el Departamento de Guerra. ¿Por qué? Porque vamos a ganar todas las próximas. A estas personas hay que entenderlas como amantes de la guerra que la disfrutan. Hay sillones muy cómodos en esas oficinas que quieren renombrar. Armchairs in those offices they want to rename. Thank you so Muchas gracias, John, por estar con nosotros hoy. Es un gran placer, como siempre. as always. Thank you. Gracias por invitarme, Nima.